Viene por la transmisión que tenemos en YouTube y también en Instagram y en Twitch. Y por supuesto por el dial, en la 530. Está acá a mi derecha hoy el periodista, el señor Luis Brustein. ¿Cómo estás, querido compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí. Bueno, tenemos un día con mucho... Yo creo que con mucho para comentar. De aquí en adelante se vienen tiempos muy movidos. Exactamente. Bueno, y tenemos en línea, invitamos para dialogar de uno de los temas más importantes, era lo que subrayaba recién en la apertura, de la agenda política, que es la deuda. Está en línea el historiador especializado en el estudio de la deuda externa, Alejandro Gaona Olmos. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Andrea Recupero y Luis Brustein, te saludamos en la 530. Muchas gracias, Andrea. Primero, soy Olmos Gaona, no Gaona. Al revés, pero es verdad, lo tuve en mente todo el tiempo, pero bueno, lo dije al revés. Está bien, no hay problema. Olmos Gaona, así es. Hemos hablado en otras ocasiones, Alejandro, y bueno, sí. Y siempre es muy esclarecedor. Y me parecía importante que en un día como hoy, en la víspera de, una aprobación otra vez, podemos decir, sucia, ¿no? Opaca, de un endeudamiento para los argentinos, para las argentinas, nos pusiéramos a reflexionar un poco sobre la historia de nuestro endeudamiento y también sobre el paso que quiere dar el oficialismo. Antes que nada, quiero preguntarte sobre la coyuntura. ¿Cómo estás evaluando esta maniobra, ¿no?, del gobierno de firmar un DNU y luego enviarlo al Congreso para tomar deuda? Y bueno, se está tratando ahora en este momento en la bicameral. Mira, a mí no me extraña absolutamente nada de este gobierno, porque les interesa nada el orden jurídico y el Estado de Derecho. Y han hecho todo tipo de maniobras para constituir la comisión bicameral. Nombraron a Sago hace unas horas. Exactamente. Para sacar dictamen. Si sacan dictamen, mañana seguramente apretarán a cantidad de legisladores, harán cambios, vas a ver, espurios, para tratar de conseguir el apoyo. Y si mañana lo sacan en diputados, así el Senado lo fulmine, el acuerdo tiene validez. Entonces, el problema es que yo creo que la Argentina, y esto lo escribió un gran jurista en el 92, Carlos Nino, es un país al margen de la ley, y en este momento eso se ha puesto de manifiesto cada vez más, porque cuando uno analiza desde el punto de vista jurídico todo este problema del DNU, donde no existe ninguna situación excepcional que amerite endeudarse con el fondo, porque yo me pregunto, es decir, después de largas alabanzas al ministro Caputo y a la política económica, recién descubren que hay problemas en el Banco Central, recién descubren que es necesario fortalecerlo y cancelar letras intransferibles. Ahora, el tema del DNU, más allá de que hay algunas interpretaciones jurisprudenciales que sería muy cuestionable, en general, la Corte Suprema, toda la doctrina jurídica es categórica respecto a cómo se debe dictar. Y es tan endeble el DNU, tan endeble, que como saben que no pueden citar doctrina jurídica ni fallos de la Corte, citan 3 frases de 3 diputados, Luciano Laspina, Paulo Oliveto y otro que no me acuerdo en este momento, que le quitan facultades al Congreso para este tipo de cosas. El Congreso constitucionalmente es el encargado de emitir en préstamos, de arreglar la deuda, y esto se suma a la ley que se dictó en el 2022, donde era obligatorio que esto se discutiera. Pero claro, acá hay otro detalle que yo siempre cuestiono, y es que la mayor parte de los economistas no les interesa el Estado de Derecho. Mientras los criterios de ellos funcionen, si los contratos son ilegales, si se viola la Constitución o las leyes del país, no les importa. Y ahora, yo he leído la última semana, todos dicen que está bien que no se conozcan los detalles del acuerdo. Es decir, está bien que los legisladores firmen algo que no saben de qué se trata. Esto me parece absolutamente insólito. Esto no guarda la menor relación con lo que es el Estado de Derecho. Bueno, 2 cosas pensaba. Tengo
apunté muchas cosas para consultarte, pero de esta respuesta, por un lado, bueno, que a los economistas no les interesa el Estado de Derecho, es absolutamente preocupante porque Milei es economista. Y ya vemos cuál es el tratamiento que hace de las cuestiones que tienen que pasar por el Congreso de la Nación, ¿no? Pero claro, vos fijate que Milei primero está gobernando con el decreto 70 del 23. Sí. En segundo lugar, cuando una ley lo molesta, la cambia a través de un decreto, la modifica. A través del decreto 780 modificó la ley de acceso a la información pública para que la gente no preguntara cosas que le interesaba preguntar. Así es. Después se emitió el decreto 863 para modificar el artículo 65 de la ley de administración financiera, y ahora, cuando Caputo negocie algo, va a ser de acuerdo a las condiciones del mercado. Y en la Argentina sabemos cuáles son las condiciones del mercado. Entonces, todo lo maneja así, y lamentablemente tiene un poder legislativo, especialmente en diputados, muy disciplinado. Por eso puede sacar estas cosas. Bien. Alejandro, vos escribiste un montón de libros, todos muchos de ellos vinculados con el tema del endeudamiento, la historia de la deuda desde la dictadura, y hay muchas cosas que a mí me quedaron, o algunas cosas que me quedaron siempre como que se me fijaron, ¿no? De las cosas que vos fuiste comunicando, además de tus libros, ¿no? Siempre subrayando que las deudas hay que pagarlas, pero las estafas no, ¿sí? Exacto. ¿En qué punto nos encontramos nosotros ahora de la estafa, digamos, de la estafa? Mira, acá hay un hecho del sí. que no se habla, y que fue materia de una gran investigación que hizo mi amigo Federico Delgado, muerto hace 2 años, casi, va a ser ahora en agosto, ¿no? Y es, en principio, que en la justicia federal, aunque los economistas no lo mencionen, y una enorme cantidad de periodistas tampoco, existe una habitación de más de 4x6, llena de pruebas, pericias, dictámenes, que ponen en evidencia que la deuda de hoy, excepto préstamos puntuales del Fondo Monetario, del BID o del Banco Mundial, es la vieja deuda de la dictadura permanentemente reciclada. Sí. Esa deuda de la dictadura tenía un componente que el 40% era deuda de empresas privadas, que a través de operaciones ficticias, como lo demostraron una serie de auditores del Banco Central, se enriquecieron ilícitamente. Esa deuda ficticia de las empresas, algunas desaparecieron, otras se camuflaron y siguen estando, era 23.000 millones de dólares en el año 1984. Eso a dinero de hoy son más de 165.000 millones de dólares que el Estado ha seguido pagando y jamás le reclamó a los empresarios privados que le devolvieran la plata. Entonces, claro, cuando tenemos ese esquema y cuando siempre se habla de que, bueno, otra cosa no se puede hacer, hay que renegociar, hay que refinanciar, y bueno, llegamos a esto con el fondo. Y el tema del fondo no es solo grave por los condicionamientos del fondo, por lo que exige el fondo, sino que, aunque mucha gente no lo sabe, el fondo puede dañar a cualquier país y no existe la menor posibilidad de enjuiciarlo en ninguna parte del mundo por las inmunidades que tiene. Claro. Entonces, esto también es grave. Y además porque formamos parte del fondo. En alguna ocasión lo mencionaste, no importa mucho si se paga o no se paga o cuánto se paga, siempre seguimos condicionados, ¿no? Y mira, ahora sale un libro mío, que lo vamos a presentar en la Feria del Libro en el mes de abril, que es precisamente un análisis estrictamente jurídico de lo que es la estructura legal del Fondo Monetario, las inmunidades que tiene, yo diría las impunidades que tiene, y además toda la estructura legal de la Argentina que ha permitido que cualquier presidente haga lo que quiera con el Fondo Monetario, contraiga deuda, se la transfiera después a otro gobierno y así sigamos eternamente. ¿Eso es lo que vos llamás sistema deuda? El sistema de la deuda donde, oíme, la dictadura militar dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Como dijo una vez Cristina Kirchner en el Congreso, hemos sido pagadores seriales y hemos pagado cifras descomunales. Hoy tenemos una deuda pública de 480.000 millones de dólares, incluidos los cupones atados al PBI. Entonces, indudablemente algo no ha funcionado para que la deuda siga creciendo. ¿Y por qué necesitamos más deuda hoy?
Bueno, no, pero acá hay un tema. Indudablemente la política del gobierno no es la que ellos mencionan. El gobierno económicamente está con una enorme cantidad de problemas y últimamente, hoy el dólar acaba de cerrar a 1.285, indudablemente ya hay síntomas muy preocupantes y necesita desesperadamente dólares y está esperando que el fondo se los tire, porque si el fondo no le tira esos dólares, aquí puede pasar cualquier cosa, por eso es este apuro. Y además, vos fijate, hace un mes decían que el acuerdo con el fondo estaba cerrado, faltaba el moño. Bueno, pasó un mes, no solo no está cerrado, el fondo no se sabe cuánto dinero se va a entregar, y a través del DNU lo que hacen es, primero, pagar la letra intransferible, algo de dinero que se le debe al fondo y patear la deuda 4 años más porque, bueno, Martín Guzmán arregló que esto se termina en el 2034. Ahora va a haber 4 años de gracia más los nuevos 10 años. O sea que nos vamos a ir a que el otro gobierno que nos suceda a Milei se tenga que bancar semejante cosa. Y por otra parte, yo cuando he leído los stand-by y los acuerdos, los memorandos de entendimiento técnico y políticas económicas que nadie lee, ahí vos te das cuenta cómo, por ejemplo, en el 2018, el Fondo Monetario instalado en el Banco Central era informado cada 24 y 48 horas de lo que pasaba con la política financiera, monetaria y cambiaria. Por eso el fondo después hizo el distraído, que no sabían, violaron el artículo 6 de su convenio constitutivo que le prohíbe dar dinero para fuga de capitales. Pero bueno, el problema es que el fondo jamás va a poder ser cuestionado en ningún tribunal internacional y en consecuencia hace lo que quiere y nosotros pagamos las consecuencias. Si tenés un minuto, me gustaría compartir con vos y con los oyentes un breve corte de lo que dijo Luis Toto Caputo hace un rato nada más, que bueno, en realidad más que tranquilidad generó agitación en los llamados mercados. ¿Te parece? Sí, dale. Uno va al fondo típicamente cuando la situación macroeconómica está desordenada, no tiene financiamiento, hay déficit fiscal, hay desorden monetario. Entonces, el fondo pide ciertas condiciones que esencialmente son un orden fiscal y un orden monetario. Te da un tiempo para eso, típicamente pueden ser 2, 3, 4 años, para que se llegue, por ejemplo, a un equilibrio fiscal primario. Y contra eso te da plata para que vos en el mientras tanto puedas seguir con tus operaciones. ¿Qué es lo diferente y por qué esta vez es diferente? Que es una pregunta importante para la gente, porque en general las cosas con el fondo salieron mal. Siempre. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo, y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Entonces estamos en un caso atípico. Al fondo no le pasó nunca de ir a un programa donde el presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos. Bueno, esta vez es diferente, reconoce que le fue mal con el fondo y dice que el gobierno es más ortodoxo que el fondo. Alejandro, ¿qué opinas? Claro, habría que preguntarle al ministro por qué entonces le piden plata al fondo. Claro. Si está todo disciplinado, si ellos hicieron un ajuste gravísimo y quisieron, el superávit fiscal no es un superávit real, porque uno a veces ve a costa de qué se logró, postergación de pago, licuación de jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que preguntarle al ministro Caputo, pero ministro, entonces, claro, yo he leído el argumento, hay que fortalecer al Banco Central, porque si el Banco Central está fortalecido, no va a haber inflación. Yo no soy economista, pues yo me dedico a la historia, ¿no? Pero es un argumento absolutamente insostenible. Pero claro, el problema de este gobierno, Andrea, es que mienten descaradamente. Yo entiendo que el ministro Caputo no puede decir que va a devaluar, porque si no mañana sale, si ya el dólar empezó a dispararse, mañana saldría todo el mundo a comprar dólares. Pero claro, acá hay una serie de cosas que tienen que conocer los legisladores, las condiciones, los plazos, los montos. Pero bueno, eso es darle un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que quiera, como lo viene haciendo hasta ahora desde que asumió el gobierno. Y yo te digo, ¿no? Veo el panorama muy, muy mal, y fundamentalmente porque
yo que conozco minuciosamente el tema del fondo, lo viví en el Ecuador, cuando enfrentamos al fondo, cuando hubo que negociar una serie de cosas, yo era asesor del presidente Correa, es decir, sé cómo se manejan, y en algunas cosas son muy cuidadosos del Estado de Derecho, especialmente en el último tiempo. Yo no sé si ante estos apuros, ante estas violaciones, el fondo va a entregarle sumas abultadas de dinero al gobierno y en qué condiciones. La verdad que no lo sé y me cuesta creer que esto sea. Y por otra parte, en un libro que se publicó hace 2 años, que escribió Alejandro Werner, que fue director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, él tiene una pésima impresión de Caputo, no solo la tiene él, los técnicos del Fondo Monetario y los que manejan este tipo de cosas. Claro, si el amigo Trump supuestamente da el ok, con la cantidad de derechos especiales de giro que tiene el fondo, por ahí decide que se dé la plata. No lo sé, ¿viste? Yo lo que ¿Dudás que en estas realmente condiciones el fondo vaya a prestar más plata a la Argentina? Claro, y por otra parte, sí. yo creo que van a evaluar esto de la situación política, lo que pasó el miércoles pasado, lo que va a pasar seguramente mañana si siguen reprimiendo de la manera salvaje que lo hace Patricia Bullrich. Es decir, es una atmósfera de absoluta intranquilidad. ¿Y la criptoestafa también entra acá o no tiene importancia para el fondo? Por supuesto, ahora en Estados Unidos se acaba de iniciar una causa. Y mirá, hay un amigo mío, Hugo Conadamun, que el otro día le mandé un mail diciéndole: Hugo, te felicito por la investigación sobre la cripto, ¿no? Y me contesta: este es el principio de lo que voy a ir publicando. Lo que me imagino que hay montones de cosas más que nos van a sorprender a todos. Bien. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes. Alejandro Olmos Gaona, historiador especializado en justamente el estudio de la deuda externa, estuvo conversando con nosotros en la 530. Me quedo con esto último, Luis, ¿no? Él, con todo lo que sabe y todo lo que viene estudiando,